La palabra pecio proviene del latín y se refiere a un fragmento o pieza rota. Lo más frecuente es que se asocia a barcos u otros objetos hundidos en el mar u otra masa de agua, como un río o un lago. Su origen suele ser un accidente o bien un abandono. Enseguida que apareció el cráneo que está más próximo a la boca, el que le veíamos que era un frontal, asomó una varilla que mis ojos querían decir que era de plata y mis ojos enseguida vieron que era una varilla de una diadema, no era una varilla habitual, y en ese momento es cuando la cabeza te explota, porque hace 130 años que no se excavaba un objeto como este. La diadema es un emblema del Argar y a mí me hacía muchísima más ilusión excavar una diadema que una espada, muchísima más, y excavar una mujer de esta categoría y que pudiera tener todos los ítems de esas láminas preciosas dibujadas en el siglo XIX, verlas cómo estaban saliendo en la tierra, para mí eso fue, creo, de los momentos más bonitos como arqueóloga. Si podemos hablar de organización política, tendríamos aquí mandatarios de primer nivel. Si fuéramos orientalistas en el sentido tradicional del término, diríamos que estamos ante una especie de monarquía, por así decirlo. Con los datos que tenemos actualmente, la mayor parte de este ajuar parece asociado a ella, a la mujer. Es muy posible que estemos ante, en este caso, la persona, en este caso mujer, dominante de una estructura territorial perfectamente consolidada, con una serie de kilómetros cuadrados que pueden exceder los 60 de dominio, y que está en un límite, está en una frontera. Pero era el momento ya de entrar, porque si en algún sitio tenía que haber alguna tumba que realmente mostrara que en esta época, en el Bronce Antiguo, había enterramientos que pudieran ser de una élite, no solo económica, sino política, quizá una élite real, una clase dirigente de ese estilo, tenía que ser aquí. Tan solo unos días antes, el equipo de Vicente Lul, Cristina Riuete y Rafael Micó nos recibía en la excavación que llevaban a cabo en el yacimiento de la Almoloya, en Pliego, Murcia. Tan solo unos días antes, este sensacional descubrimiento era un anhelo, quién sabe si un premio soñado por los años de trabajo. Esa excepción que a veces sucede en el mundo de la arqueología y que lleva a un buscador o buscadora, como fue en este caso, a toparse con cosas maravillosas, parafraseando a Howard Carter. Para no deslumbrarnos con el oropel de estas joyas, para calibrar el verdadero tesoro, que es la poco conocida cultura de El Argar, vamos a visitar algunos de sus yacimientos. Quizá estemos ante una de las primeras formas de Estado conocidas. Tal vez el sureste de la península ibérica albergó hace más de 4000 años una unidad política y económica que ahora empieza a desvelarse como una sociedad de gran complejidad. Al norte de Sierra Espuña, una auténtica fortaleza natural se advierte recortada en el horizonte. Los caprichos de la naturaleza transformaron el antiguo estrato calizo hasta convertirlo en un inexpugnable castillo rocoso. Hace más de 4000 años, hacia el 2200 a.C., esta forma singular no pasó desapercibida para los hombres y mujeres de la Edad del Bronce Antiguo, conocida como cultura del Argar. Comprendiendo la importancia estratégica de este parapeto natural, se establecieron en su elevación, reforzando con murallas la sólida barrera original del enclave. Una estrecha senda escalonada, fácil de defender, da acceso al interior. El yacimiento de la Almoloya se encuentra en el término municipal de Pliego, en Murcia, y fue en su momento la frontera norte de la ciudad argárica de La Bastida, según creen los investigadores. En su interior, un equipo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona ha dirigido la excavación científica del yacimiento, que ha aportado grandes novedades. Expoliado en sus bordes durante varias décadas, aún se advierten los saqueos de 92 tumbas, quedó intacto en su parte central. En contraposición con la Bastida, la Almoloya está organizada en 5 grandes complejos.
Estos complejos están separados unos de otros por estrechos pasillos que sirven para el drenaje de las aguas. Hemos excavado el segundo y el tercero. El segundo es ahora mismo es en el que yo estoy, y al fondo la parte de allá todavía está sin excavar. Y este segundo complejo consta de 8 habitaciones y tiene una extensión de unos 266 metros cuadrados aproximadamente. El tercero, que es el que veis un poquito más oscuro, tiene 10 habitaciones y aproximadamente una extensión de 313 metros cuadrados. Dentro de estos complejos hay habitaciones. Estas habitaciones comparten muros y para pasar de unas a otras tenemos vanos, tenemos rampas de acceso, incluso hasta escaleras. Ellos viven, trabajan y mueren dentro de estos espacios. Para la época, estas edificaciones son sorprendentemente extensas y ricas, solo comparables a las del periodo minoico en el Mediterráneo oriental. Si esto hubiera aparecido en Creta no sería nada extraño. Y por supuesto no hay que olvidar que es 500 años antes de Micenas. ¿Quiénes las habitaron? ¿Con qué fines fueron construidas? Sobre todas las dependencias destaca una gran sala de lo que bien pudiera ser un palacio. Los arqueólogos se refieren coloquialmente a ella como sala de reuniones, mientras continúan investigando su verdadera naturaleza. Este es el espacio más excepcional que hemos excavado en la Almoloya, básicamente porque es excepcional en todo el Algar. Se trata, creemos, de una sala de reuniones con una enorme superficie, aproximadamente 100 metros cuadrados, cosa totalmente insólita, y construida de una manera muy minuciosa y que responde a lo que creemos es una sala de reuniones, y el problema que tenemos es que como está recién excavada no sabemos muy bien el tipo de reuniones que se celebraría aquí. Hay algunas hipótesis, pero las evidencias son muy claras. No hay restos alimentarios de ningún orden, es decir, no hay comensalidad, no hay ninguna celebración de orden social en las que la gente generalmente comparte comida. No hay tampoco ningún elemento de orden cultural, es decir, no podemos decir que se trata de un espacio religioso. Y tampoco, por así decirlo, nos quedan más posibilidades explicativas que la reunión política. Ahora, la constitución estructural de una gran sala de reuniones o sala de audiencias con un podium central que está al mismo tiempo es aledaño a un hogar central rodeado por 4 fustes de columna para salida de humos, esto en términos micénicos es una sala del trono. Pero claro, nosotros no somos, de momento, no somos tan anglosajones para decir que esto es la sala de reuniones del rey o de la reina, como se vende para el turismo, lo que ocurre en Creta. La sala tiene una estancia trasera, otro volumen edificado sobre el que se está investigando. Uno de los elementos más relevantes de esta sala de audiencias, por decirlo de alguna manera, es que los revoques y los enlucidos alcanzan prácticamente a la totalidad de las paredes. Esto es sumamente interesante porque sabemos que se realizaban fundamentalmente con base cal. Y en cambio, en la parte interior, que está en proceso de excavación, hemos encontrado en un momento ligeramente anterior, por primera vez, restos de estuco, de revestimiento, pintados. Y eso es un acontecimiento insólito en la Edad del Bronce, de la península ibérica sobre todo, y en el Argárico mucho más, porque se presumía que eran muy iconoclastas, muy minimalistas y muy poco dados a la decoración. En cambio, curiosamente, esta nave trasera, en un momento previo, tiene pinturas rojas a base de topos, la parte central, con unas cenefas en la parte superior de dientes de lobo y la parte inferior de redecilla. La Almoloya es un yacimiento fértil y va aportando informaciones a medida que se excava. En la cultura argárica era uso común inhumar a los muertos bajo los suelos de las casas. Todavía, en lugares como Vietnam, se conserva la tradición de enterrar a los seres queridos en el hogar. Así, la unidad familiar parece experimentar un continuo espacio temporal. Asistimos a la excavación de una tumba. La antropóloga María Inés Frejeiro lo cuenta in situ. Aquí estamos viendo la tumba 36 de la Almoloya, que el contenedor son 2 urnas enfrentadas y en el interior podemos ver que apenas se está descubriendo, es una mujer
por el coxal. Aquí tenemos la escotadura asiática muy abierta, que es un indicador femenino muy claro. El fémur, ¿no?, y el brazo izquierdo, lo cual nos está indicando que la habían puesto en posición flexionada, hiperflexionada del lado derecho. Esta posición corresponde propiamente a las mujeres, es la manera en cómo la entierran. El cráneo ha aparecido apenas si estamos viendo la cara endocraneal, la cara interna, porque está fracturado. Como podemos ver, los fragmentos de urna colapsaron en un momento temprano después de ser enterrada, y ha roto los huesos, que algunos están en movimiento, pero se puede ver su posición sin problemas. Es muy importante conocer el tipo de poblaciones de la cultura argárica. De estos datos puede colegirse una estratificación social o una transmisión familiar en las élites. Los parentescos, las causas más comunes de muerte, las enfermedades o el trabajo desempeñado quedan registrados en los cuerpos, que son como libros abiertos, aunque complejos para los antropólogos. Si hay suerte y se puede extraer material genético, la cantidad de información sobre una sociedad crecerá exponencialmente. María Inés Frejeiro desempeña gran parte de las labores antropológicas de las excavaciones de la Almoloya y la Bastida. Tras someter los restos a análisis exhaustivos, nos proporciona algunas informaciones. Después de terminar de excavar las tumbas, recuperamos todos los huesos, los lavamos, los remontamos y después los montamos para poder estudiarlos, para conocer su osteobiografía, cuál era la vida de estas personas que nos pueden contar los huesos. Y lo estudiamos con absolutamente todas las tumbas. Llevamos 89 tumbas. Vemos que están en posición flexionada. Es más, están hiperflexionados. Encontramos que las piernas están muy cerca del tronco. Y lo que podemos deducir, aunque no se conserve, era que estaban como mínimo envueltos, porque si no sería imposible encontrarlos en esta posición. También generalmente vamos a saber que estaban tapados. En este caso se conservaron unos pocos fragmentos, pero tenía piedras todo por fuera que entraron, y por eso movieron, en este caso, los huesos del lugar y se alteraron, pero tenía su tapadera de madera. No se puede afirmar, pero sospechamos que por la complejidad del rito funerario, que debió requerir pasar las 72 horas de promedio para superar el rigor mortis, porque cuando comienza el proceso de descomposición es mucho más fácil manipular el cuerpo para que entre en un espacio tan pequeño, y recordemos que están debajo de las casas, la manipulación es compleja. En algunos casos, el grado de conocimiento sobre la vida de los difuntos es conmovedor. Se genera una verdadera historia personal. Este caso es paradigmático. Podemos decir que lo más importante que le cambió su manera de vivir fue la fractura que recibió en el pie derecho, porque se le cayó un objeto muy pesado, que modificó toda la estructura de su cuerpo, todo el esqueleto, que es el soporte vital de nuestro cuerpo. Llegó a afectarle la pierna izquierda, tenía incluso fascitis plantar en el talón e inflamación en el tendón de Aquiles, que le llevó finalmente a tener que utilizar bastones. Lo pudimos deducir por la artrosis severa que tenía en ambas manos, pero igualmente, a pesar de estas situaciones, vemos que vitalmente este hombre era muy útil, porque sus dientes, vemos alteración, fracturas en estos molares y fractura aquí en un premolar con estos orificios que son abscesos. Lo que nos cuenta es que tuvo infección, pero no por esta razón dejó de utilizarlos. Entonces sabemos que vivió hasta los 45 años, que medía 1,63 m, nos los dice las dimensiones de los huesos largos, y que tuvo una vida larga, complicada, sufrida, y al final murió. El descubrimiento de una nueva tumba excepcional bajo el pavimento de la gran sala de audiencias, como la conocen los investigadores de la Almoloya, puede aportarnos nuevos datos sobre las élites argáricas que poblaron este lugar hace 4000 años. Es un enterramiento doble, tiene un hombre y una mujer.
los dos fallecidos en edad adulta. Es muy pronto para poder precisar, pero entre 35 y 45 años. Ella parece que es un poquito mayor que él y ella claramente es la segunda en entrar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que enterraron al hombre y que enterraron a la mujer? Que siempre la pregunta clave en un enterramiento doble, si son enterramientos sucesivos en el tiempo, simultáneos. No lo tenemos muy claro de momento, pero yo sí puedo decir que de todas las tumbas que hemos excavado, de Largar, y hemos excavado bastantes ya, es el caso más claro que podría ser, si no simultánea, muy próxima en el tiempo. Lo común en el Largar no es matrimonios, porque la mayor parte de las tumbas no comparten tiempo, y si tuviéramos que pensar en un parentesco, hemos pensado normalmente en esos linajes de mujeres. Por eso es muy importante ahora este análisis antropológico y bioquímico, por supuesto. Una de las grandes preguntas va a ser, por ADN mitocondrial, por ejemplo, podemos confirmar que fueran hermanos por la línea materna. Si lo son hermanos de la misma madre, con ADN mitocondrial lo vamos a saber. Pero esta tumba de carácter principesco no es el único enterramiento en la gran sala. Un hombre fue inhumado entre dos pavimentos sin ningún objeto y, al parecer, sin ninguna consideración. Puede tratarse de un sirviente, de un enemigo o de un esclavo. Su cráneo asomó casi en superficie. En su día, cuando se celebraban reuniones aquí, los asistentes casi pisarían literalmente la cara de este hombre. De momento no hay certeza sobre este enterramiento. La tumba principal ha sido excavada en esta esquina de la sala de audiencias, que se mostraba así antes de la intervención. Ahora puede verse la urna cineraria completamente vacía y con su morfología intacta. No resulta habitual que una estructura de estas características resista así de bien. Sabíamos que era importante porque su situación, más allá de la cosa geográfica, es que está justo delante del podium de la sala de audiencias y en la zona de esquinera donde las banquetas se ensanchaban más. Habíamos visto también estas piedras que hay aquí que están quemadas. Las tumbas suelen tener un indicador en la superficie donde está la gente viva y esto era un magnífico indicador. Se abría un poquito esta zona, no queríamos explorarla así por así porque conservaba unos magníficos estucados, pero era el momento ya de entrar. Los cuerpos se introducen por la boca de la urna de forma que los cráneos están en el fondo. Enseguida medimos con Eva, vimos que tenía prácticamente 1 metro de longitud y empezamos por la parte del fondo, aparecieron inmediatamente 2 cráneos, ya nos decía que era una tumba doble y el cráneo del fondo empezamos a trabajar, tenía simplemente esta parte de aquí a 4 centímetros del cráneo del hombre que estaba al fondo y a unos 3 centímetros del cráneo de la mujer, que ya se veía que teníamos el frontal, la coronilla, esta parte de aquí. Ahí enseguida salió la varilla de la diadema y eso fue un momento tremendo, tremendo. Una primera comparación con otras tumbas argáricas es muy esclarecedora. Hemos echado un vistazo a las tumbas con diadema que aparecieron, que excavó Siret en el siglo XIX y esta es la que tiene con diferencia más objetos. Tiene una treintena de objetos y la que más se le aproxima tiene entre 18 y 20. En número de piezas de plata es de nuevo la que tiene más ajuar de plata y bueno, una cosa es que se podría decir, bueno, es una tumba doble, en el Largar 62 también es una tumba doble y no es ni de lejos, tiene el número de objetos que tiene esta tumba, tanto de plata como en general. El análisis antropológico de los restos y el ajuar funerario son los elementos sobre los que trabaja el equipo para extraer el máximo de información. Los materiales que fueron enterrados con los difuntos son de una naturaleza y una calidad poco vistas. Rafael Micó nos habla de ello cuando hace apenas unas horas que han sido exhumados. Se les ha aplicado un tratamiento preliminar y ya pueden ser mostrados. Hay 3 o 4 indicadores que lo hacen único o que lo sitúan dentro de los 5 o 10 ajuares argáricos más ricos y más importantes, de las más de 2000 tumbas que conocemos. Seguramente el elemento más importante es este, es una diadema de plata provista de un apéndice discoidal asociada a la mujer, a uno de los 2 esqueletos. En segundo lugar, esta pieza, una pequeña vasija carenada que presenta
un aplique de plata a lo largo de todo el labio y el borde, y otro aplique que recubre la línea de la carena. Hasta este momento, dentro del territorio argárico, no había constancia expresa de un trabajo de orfebrería tan refinado, podríamos decir. En tercer lugar, el punzón de plata. Es un punzón, realmente es una maravilla. Los punzones son instrumentos que aparecen con frecuencia asociados a mujeres de clase intermedia y clase alta. En ocasiones se había conservado el mango, fundamentalmente de madera, muy mal conservado, pero nunca hasta este momento se ha conservado un mango fabricado enteramente en plata y además provisto de una decoración también muy refinada, con un nivel técnico que nos está dejando asombrados. Y finalmente, aunque no por último, 4 dilatadores de oreja metálicos, 2 de plata y 2 dilatadores de oro, provistos además de una decoración repujada muy fina. Además, por supuesto, hay una decena de espirales, de pendientes, anillos, adornos de plata, un collar de piedras exóticas, de componentes exóticos de unas 10 cuentas, anillos, un cuchillo con los remaches de plata. Es decir, tanto por lo que hace referencia a la cantidad como por la calidad, esta tumba es sin duda una de las más destacadas del mundo argárico. Hombre y mujer aparecieron juntos en el mismo espacio funerario. En ocasiones es difícil diferenciar qué elementos pertenecieron al hombre y qué elementos a la mujer. Con los datos que tenemos actualmente, la mayor parte de este ajuar parece asociado a ella, a la mujer. La diadema, gran parte de las joyas de plata, el punzón, seguramente el puñal, el vaso pequeño. Es decir, en términos de cantidad de objetos, ella es sin duda la mejor provista. Diademas de este tipo tan curioso, tan elegante, en plata se conocen 4 que fueron descubiertas en la década de 1880 por un ingeniero belga llamado Louis Siret, uno de los padres de la prehistoria en España. Las 4 de plata que se conocen proceden del mismo yacimiento, el Argar, y ninguna de ellas se encuentra actualmente en España. Hay una en Inglaterra, en Londres concretamente, otra en Oxford, otra en Bruselas. Además, son piezas actualmente depositadas en museos muy importantes, pero que además, curiosamente, carecen en esos museos del acompañamiento. Porque en aquella época, hace 130 años, que no se descubre otra, hace 130 años los ajuares funerarios se vendían al mejor postor, se hacían lotes y en aquella época se vendieron. Con lo cual, actualmente ese legado se halla disperso y descontextualizado. El valor añadido de esta pieza es este también. Nos proporciona un ajuar completo con un contexto arqueológico muy bien documentado. La interpretación de toda esta información parece afianzar la idea de El Argar como una sociedad clasista con poderosas élites dirigentes. Lo que sí que tendríamos que retener de esta afortunada circunstancia es que personajes de este nivel están siendo enterrados con edificios de este nivel. Este isomorfismo, por así decirlo, esta regularidad entre la vida y la muerte es un elemento emblemático. Y de la misma manera que en otras épocas la gente pudiente o la gente de poder o la gente noble o aristócratas se entierran en algunos edificios o bien palaciales o fundamentalmente religiosos, aquí en este edificio fundamentalmente político se está enterrando, por supuesto, la élite política y, por supuesto, también sus servidores. Aquí hay un elemento muy interesante, lo que hay son muchos talleres de producción. Todos estos talleres y estos complejos rodean el complejo palacial. Hay que pensar que posiblemente las estructuras de vida o la vivienda de esta gente, de la gente que domina aquí, a lo mejor no es aquí. Sobre todo es muy interesante ver que las relaciones objetuales entre la Almoloya y el yacimiento epónimo del Argar, es decir, el Argar, son muy simétricas. Es decir, que no vamos a decir que vivía aquí, pero que sí que se reunía aquí y por lo tanto la gente que trabaja para ella o para la estructura de poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los dependientes están sirviendo, por así decir, a esta élite en todo el territorio de la Almoloya. Y este territorio de la Almoloya hay que ponerlo ya en vinculación con la Bastida, con lo cual vemos que hay el peso político y económico que siempre hemos querido ver en la zona nuclear de Almería, está cada vez funcionando más hacia el norte, más hacia la zona de Murcia, ¿no?
Y esto es sumamente relevante porque es la primera vez que lo encontramos. Lo que más nos sorprende es la vecindad que hay entre los objetos de aquí y los objetos de allá abajo. Que sean en el mismo tiempo la misma gente repartiéndose un territorio y teniendo unas élites que conforman, se visten, se adornan de la misma manera. Esto es muy interesante. ¿Podría la cultura del Argar haber alcanzado un desarrollo similar a la coetánea civilización minoica? Solo el riguroso trabajo arqueológico responderá a esta pregunta. La ciudad fue abandonada en el año 1550 a.C., tras más de 600 años de ocupación. Se desconocen las bases de su prosperidad, pero las próximas campañas de excavación podrían descubrir que la edad del bronce en la península fue mucho más rica y avanzada de lo que sospechamos. Los descubrimientos de la Almoloya son un hito, pero para comprobar si hubo un verdadero estado en el sureste peninsular hace unos 4000 años, hay que seguir investigando. Continuará.